Bienvenidos a nuestro podcast Ministración. Hoy exploraremos la palabra de Dios bajo la temática El hombre espiritual. Únanse a la conversación, suscríbanse y denos un me gusta. Queremos saber cómo les inspira la palabra de Dios. Bienvenidos a todos a este espacio donde reflexionamos sobre la vida cristiana y su impacto en nuestras vidas. Hoy trataremos un tema esencial. ¿Quién es espiritual? La palabra de Dios nos da instrucciones claras a través de las enseñanzas del apóstol Pablo en Gálatas 6, y estamos aquí para profundizar en ellas. Como siempre, me acompaña el pastor Fabián Baeza, quien nos guiará a través de este estudio bíblico. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Ignacio. Dios te bendiga. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias al Señor. Muy alegre de contar con su presencia acá. Para mí también es motivo de alegría, gozo el poder compartir contigo esta temática tan interesante donde el apóstol Pablo nos da directrices claras para poder vivir una vida de completa espiritualidad. El texto con el cual vamos a desarrollar esta temática se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, y dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Introduciendo un poco, el apóstol Pablo en este capítulo hace una afirmación de aquellos que son espirituales y detalla ciertas acciones y características que lo hacen un creyente espiritual en contraste con el carnal. Cada detalle es explicado en este capítulo y nos muestra cómo debemos tomar en serio esta encomienda divina para vivir de manera bíblica y saludable la espiritualidad cristiana. Un tema muy importante. Estoy emocionado por todo lo que vamos a aprender hoy. Para comenzar y redimir el tiempo, voy a comenzar con una pregunta fundamental. Pastor, ¿qué significa ser espiritual según la Biblia? Este término puede ser muy amplio, pero ¿cómo lo define la palabra de Dios? Mira, Ignacio, antes de definir este concepto y otros más, quiero decirle a los que nos escuchan de que cada punto estaremos viendo su significado etimológico bíblico para extraer el mayor significado y profundizar más en lo que el apóstol Pablo nos quiso decir. Amén. Definamos entonces qué es espiritual. Espiritual viene del término neumáticos, que quiere decir no carnal, o divinamente regenerado. La persona espiritual es aquella que camina en el espíritu, tanto en el sentido de lo que expresa Gálatas 5:16 como lo que expresa en 5:25 y que muestra en sus propios caminos el fruto del espíritu. Esta palabra aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento, se halla en contraste con lo terreno y con lo carnal. Se puede afirmar que se relaciona con lo que es del Espíritu Santo en contraste con lo que es del hombre natural. Las personas en Cristo que caminan de forma que agraden a Dios son espirituales. Amén. Me ha quedado muy claro, pastor. Ahora, en Gálatas, Pablo habla de restaurar a los que han caído. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo debe ser ese proceso de restauración? Ahora vamos a hacer una exegesis de cada pasaje. Vamos al verso 1. Vamos al verso 1. Dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Entonces, el primer aspecto a considerar es que el espiritual restaura. Y la palabra restaura viene del término catartizo, que es completar totalmente, reparar, hacer apto, completar, construir y perfeccionar. Restaurar también es de catarticete, que es presente de imperativo en voz activa de catartizo, la misma palabra que se emplea en Mateo 4:21, de remendar redes. Esto es interesantísimo. Remendar redes, un viejo término que significa hacer artios, apto, equipar completamente. Entonces, restaurar tiene que ver con el hecho de completar totalmente, reparar, hacer apto, completar, construir, perfeccionar o remendar redes. Pablo dice que si una persona da un traspiés, el verdadero deber del cristiano es ayudarla a que se ponga en pie otra vez. La palabra que se usa para corregir suele usarse para realizar una reparación y también para el trabajo de un cirujano que extirpa un tumor del cuerpo de alguien o lo pone en su sitio
un miembro roto. A eso se refiere. Amén. Muy interesante e importante. Pero hablando de cosas importantes y continuando con los versículos, también se menciona la importancia de considerarnos a nosotros mismos para no caer en tentación. ¿Por qué este autoexamen es tan crucial según las Escrituras? Es porque la Biblia lo expresa, Ignacio. Dice: el espiritual se considera a sí mismo, en el mismo verso 1. Esto tiene que ver con no caer en tentación. Ya considera la palabra escopeo, que es apuntar a o mirar. La palabra considerándote de ti mismo es la palabra escopón, seautón, que significa, que esto me gusta mucho, manteniendo un ojo como encima. Es como un corredor que tiene la mirada puesta sobre la meta. Esto está en 2 Corintios 4:18. En otras palabras, nosotros siempre debemos tener como práctica diaria autoexaminarnos. Esa es una práctica muy buena para poder seguir creciendo y no quedarnos estancados ni caer en un conformismo que en realidad va a cultivar lo que es el orgullo. Amén. Eso es algo que a veces pasamos por alto, pero muy importante. Y otro punto que me llama la atención es la exhortación a llevar las cargas de los demás. ¿Cómo podemos cumplir con este mandato bíblico en nuestra vida diaria? La Biblia también define en el verso 2, ahora pasamos del 1 al 2, dice: el espiritual lleva las cargas del otro. Esta palabra, llevar las cargas del otro, en el término bíblico de la Reina Valera 1960, es sobrellevad los unos las cargas de los otros. Fíjate que esta palabra es bastazo, que es cargar, llevar, soportar, sufrir y sustentar. Y me gusta mucho este término también, porque este término griego quiere decir cuando un barco se está hundiendo por el peso que lleva, por la carga que lleva. Es un peso que sobreabruma la embarcación. En otras palabras, es un peso que no puedo llevar solo. Y ahí es cuando el Señor nos invita a poder colaborarnos. Esto me trae memoria de estos 4 amigos que llevaron al paralítico, ¿cierto? Y cada uno distribuyó las cargas. Amén. Y llevó al paralítico delante de Jesús y tuvieron una tremenda aventura de fe hasta que al final lo bajaron por el techo y recibió la sanidad del Señor. Hay situaciones en la vida cristiana donde el creyente no puede llevar las cargas por sí mismo. Otro tiene que ayudarle a llevar. Y a esto se refiere este pasaje, este versículo y este término, bastazo, que es llevar este peso que sobreabruma, ayudando al otro. Amén. Ciertamente compartir las cargas es un llamado que nos hace la Biblia a transformar nuestras relaciones y a transformar nuestra vida como cristianos. Ahora bien, Pablo también advierte sobre el peligro de creernos algo cuando en realidad no lo somos. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a mantener una actitud humilde frente a esto? Es porque la Biblia expresa que el espiritual no se cree a alguien. Lo dice claramente el versículo 3. El que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta palabra cree es muy interesante porque es doqueo, que es pensar. Cuando dice el que se cree ser algo no siendo nada, la palabra nada es medeis, que es cosa alguna, nada. Y la palabra engaña es más interesante porque es frenapatao, de donde se deriva la palabra frenético. Y fíjese lo que significa frenapatao, que es ser uno que confunde la mente. Eso es. Amén. Este es un buen recordatorio de la importancia de la humildad, que también la Biblia nos habla de seguir el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Que Él fue muy humilde. La Escritura también nos insta a probar nuestras propias acciones. ¿Cómo deberíamos hacer esto de forma bíblica y qué beneficios trae? Hay otro término que cuando uno lo lee en la Reina Valera podría confundirse porque aparece 2 veces en español la palabra carga. Pero fíjate que en el verso 5 la carga cambia su significado en el texto griego. ¿Por qué? Porque el espiritual, de acuerdo al verso 5, lleva sus propias responsabilidades. Y la palabra carga para este pasaje, para esta porción de la Biblia, no es la misma que dijimos anteriormente del peso que sobreabruma la embarcación. Que esa palabra es bastazo, ¿cierto? Bastazo. No. Acá la palabra es fortión. La palabra es fortión.
¿Por qué? Porque la palabra fortión es un término que quiere decir como la mochila del soldado. ¿Para qué sirve la mochila del soldado? Para llevar todo lo necesario para el combate, la ración de combate, algunas pertenencias, algunas municiones, etcétera, etcétera. Es una carga que él tiene que llevar, que no puede dejar de poseerla. Y así también la Biblia nos da a entender que el espiritual, utilizando este concepto paulino, ¿cierto?, de fortión, de ese bolso militar, así el creyente debe llevar sus propias responsabilidades. ¿Qué es lo que es esto? Las propias tareas, el propio servicio. Hay cargas que cada uno tiene que sobrellevar por sí. La palabra que usa Pablo es la que quiere decir el macuto del soldado. Eso es lo que le estaba mencionando. Hay obligaciones que nadie puede cumplir por otro y tareas de las que cada uno debe ser responsable personalmente. La palabra pastor también nos insta a probar nuestras acciones. ¿Cómo debemos hacer esto bíblicamente y qué beneficios trae a nuestra vida espiritual? Este concepto que se encuentra en el verso 4 del pasaje en cuestión quiere decir que el espiritual se prueba. Esta prueba es dokimazo, que es probar, someter a prueba, con la expectación de aprobar. El verdadero creyente siempre tiene que estar dispuesto a pasar el examen, a ser probado. El carácter siempre va a ser desafiado, pero en la medida que nosotros sepamos responder bajo la voluntad del Espíritu, vamos a ser creyentes espirituales. ¿Te has dado cuenta que muchas veces hay creyentes que cuando pasan un momento de prueba manifiestan no lo que es la vida espiritual? Amén. Por eso la Escritura nos dice que el hombre espiritual tiene que alimentar la vida del Espíritu. Estoy parafraseando. Ocupaos en el Espíritu. Ocupaos en la vida del Espíritu. Y el espiritual debe estar dispuesto a pasar y a ser probado. ¿Para qué? Para demostrar a sí mismo y a los demás, no a Dios, porque Dios todo lo sabe, que es una persona que realmente es espiritual. Amén. La gratitud y la generosidad son esenciales en la vida espiritual. ¿Cómo la Biblia nos enseña a cultivar estos valores y reflejarlos en nuestra relación con Dios y los demás? El verso 6 expresa que el espiritual es agradecido y dadivoso. La Biblia dice, haga partícipe de toda cosa buena a los que le oyen. Y esta palabra partícipe viene del término koinoneo, donde viene la palabra koinonía, ¿cierto? Que es compartir con otros, objetivamente o subjetivamente. Hacer participante, participar, partícipe, compartir. Y también habla de la actitud. Habla que hay que hacerlo de buena manera, de buena gana. Y esta palabra es agazo, de donde viene la palabra ágape, que es favor, bien, buenas cosas. O sea, el espiritual siempre tiene que hacer las cosas de buena gana, no de mala gana, y tiene que sentirse bendecido en el hecho de compartir con otros. Siempre lo hemos dicho, incluso en discipulado, que la mayor satisfacción del creyente es cuando es capaz de ayudar al otro. Ahí se siente pleno, hay una cosita que sucede en el corazón. Y eso es cuando el creyente es dadivoso, pero también es agradecido. Por eso el espiritual es agradecido y es dadivoso. Amén. Y de hecho eso de ser generoso y tener gratitud también está muy relacionado con sembrar bien. ¿Qué significa el sembrar bien y qué promesa nos da la palabra cuando somos fieles en nuestra siembra espiritual? En el verso 8 nos habla justamente de esto, de que el que siembra abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente segará. Y en el verso 8 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Estoy conectando dos versículos para que los que escuchan no se confundan. Pero lo que dice el verso 8 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Ahí habla de lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Para obtener buenos resultados debemos sembrar bien. En consecuencia, la recompensa de un cristiano depende de su persistencia en hacer el bien. Esto es el efecto de hacer el bien. En esta vida, dentro de unos límites, pero con total cumplimiento en y más allá del tribunal de Cristo. La diligencia o la negligencia aquí producirán entonces resultados proporcionales. O sea,
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es una ley inquebrantable del reino de Dios. Cuando uno cosecha lo mismo que sembró, uno cosecha más de lo que sembró, y esa cosecha es irrevocable. Amén. Y de hecho, como usted dijo, es una ley en la vida, que todo lo podemos vivir. Por eso muchas veces otras personas lo llaman de otra forma, pero realmente este es un principio bíblico. Antes de concluir, me gustaría hablar de un punto más. Pablo nos dice que el espiritual debe priorizar. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cristiana? Aquí utiliza un término bastante interesante en el verso 10. Dice, mayormente a los de la familia de la fe. Esta palabra, mayormente, es la palabra marista, que quiere decir especialmente, en gran manera, por encima de todo. En 1 de Timoteo 5:8, aquí se usa para los que deben sustentar primero a su casa. Cuando dice la Biblia, el que no es capaz de sustentar a su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Siempre Dios no habla de prioridad, no habla de que el espiritual debe priorizar, debe ordenar su vida de tal manera que coloque lo más importante por sobre lo que viene después. Y que lo más importante, Dios, Amén. familia e iglesia, y luego lo demás. O digámoslo de otra manera, Dios, el reino de Dios que toma la familia y la iglesia, la evangelización, y después viene lo demás. Porque fuimos llamados para ser sal de la tierra y luz del mundo. Hoy día, lastimosamente, este concepto se ha trastocado y hay mucha gente que nos encontramos en nuestras propias congregaciones que no tienen claras sus prioridades. Y como no tienen claras sus prioridades, así también, como lo que mencionamos anteriormente, tienden a tener una cosecha que no es la que ellos desean. Producto de que la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo dice primeramente. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué cosas? Que comeremos, que beberemos y que vestiremos. Por eso es importante que aprendamos a priorizar bajo lo que la Biblia nos enseña para ordenar nuestra vida de manera sabia, de manera bendecida y de manera abundante. Amén. Ciertamente este está siendo un tema muy interesante y muy práctico para nuestra vida. Ha sido de gran bendición escuchar esta enseñanza profunda y bíblica. Pero antes de terminar, me gustaría que si nos podría compartir alguna reflexión final con nuestros oyentes y también, como es costumbre en nuestra congregación, también enseñando un poco sobre la aplicación práctica de este mensaje. Pero por supuesto, con mucho gusto. Podemos concluir o resumir entonces que de una persona espiritual se espera que restaure, se examine, colabore llevando las cargas de los otros, sea humilde, se prueba diariamente, consciente de sus propias responsabilidades, es agradecida y generosa, sembrando bien y priorizando sabiamente. Ahora algunas cuestiones prácticas, ¿cierto? Observa a tu alrededor y ve a quién puedes ayudar y restaurar. Eso es muy bueno. Comprueba tu vida diariamente a la luz de la palabra y corrige lo que no está conforme a la voluntad del Señor. Trabaja, que eso es lo que más nos cuesta. En tu humildad, sé sumiso a Dios. Recuerda que sabe y conoce tu corazón. Amén. Acepta las pruebas y pásalas con la ayuda del Señor. Revisa en qué área no has sido responsable y corrígelo. Toma un momento de tu día para dar y agradecer. Qué bueno eso, ¿eh? Dar gracias a Dios por todo. Siembra bien en las personas y corazones. Y examina cómo están tus prioridades y ordénalas de manera sabia. Eso es lo que el Señor nos habla en este podcast. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos el día de hoy y entregarnos este mensaje tan enriquecedor. Les recuerdo a nuestros oyentes aplicar estos principios bíblicos en su caminar diario. Y le doy gracias nuevamente, pastor, por todo esto. Espero que esto haya sido de mucho provecho. Y no sé si tiene algunas últimas palabras para decir a nuestros oyentes, mi pastor. Sí, quiero también recordarles que esta temática está basada en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, y dice así: mirad
con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo escribiendo con letras grandes por su problema a la vista, pero también con el amor de que el creyente pueda vivir una vida espiritual fructífera y victoriosa. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Así concluimos este episodio de Ministración. Deseamos que haya sido una fuente de bendición y reflexión para tu vida.